poquito. Listo, entonces me gustaría que me contaras acerca de, que le contara a todos nuestros aprendices de tu experiencia en el que Ok, pues bueno, pues soy Carlos Rocha, director de Below the Game. Somos una empresa de desarrollo de videojuegos de 6 años que estamos trabajando con videojuegos. Principalmente hemos trabajado con Serious Games. Digamos que nos ha ido bien, tenemos buenos clientes, estamos sólidos hoy en día con la empresa. Ya tenemos una estabilidad, ya tenemos un buen pool de clientes a nivel local sobre todo, y pues estábamos buscando internacionalizarnos. Entonces desde hace 2 años empezamos ya un proceso en el que empezamos a desarrollar videojuegos de entretenimiento. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo vamos a lograr nosotros resaltar en un mundo en el que hay tantos desarrolladores, y sobre todo tantos desarrolladores independientes y pequeños como nosotros, tratando de mostrarse al mundo? Entonces, pues, por supuesto somos gamers de corazón, entonces lo que pensamos, bueno, vamos a desarrollar videojuegos interesantes, videojuegos entretenidos y principalmente videojuegos que a nosotros nos gustaría jugar. Entonces, a partir de una iniciativa que se llama el Experimental Gameplay, empezamos a desarrollar pequeños prototipos en corto tiempo, en los que veíamos cómo cómo reaccionaban las personas a partir de gameplay interesante, gameplay diferente, gameplay poco común, poco usual. Y empezamos probando diferentes mecánicas, algunas no gustaron tanto, otras gustaron mucho. Y a partir de esas mecánicas que gustaron mucho, empezamos a desarrollar juegos un poco más complejos alrededor de esas mecánicas que fueron populares. Entonces, con esas mecánicas en mente, creamos un par de juegos ya con gráficas pulidas, ya con la mecánica mucho más elaborada, ya con submecánicas, con varias cosas que hacían de la experiencia mucho más robusta. Entonces, parte de esas experiencias, de esos juegos, fueron los que llevamos al GDC. Bueno, también debo decir que gran parte de la razón de la que estuvimos allá fue nuestra participación en Crea Digital, que fue una convocatoria del gobierno en la que promovían el desarrollo de juegos educativos. Con estos juegos educativos, pues se pasaba una propuesta, nosotros pasamos una de las propuestas con estas mecánicas experimentales, gustó mucho. Fuimos beneficiados de la convocatoria y eh, con parte del dinero del patrocinio también pues pudimos patrocinar nuestra estadía en el GDC. Allá pues conocimos varias personas. Nuestros mentores durante el desarrollo fueron Mike Acton, que es el Engine Director de Insomniac Games, que es una empresa que desarrolla juegos, bueno, desarrolla juegos para Play 3, ahora desarrolla juegos para todas las consolas. Entonces, nos fue bastante bien con Mike, que nos enseñó muchísimo de desarrollo de videojuegos, de cómo hacer bien el playtesting, de cómo pulir una mecánica adecuadamente. Y también conocíamos a Sean Copinen, que es una persona que ha venido varias veces a Colombia, al Annie Games Expo, que les recomiendo a todos que vayan. Realmente es una oportunidad muy interesante de conocer gente de la industria. Y Sean nos invitó a conocer varias personas, nos hizo varias presentaciones con personas importantes de la industria, cosa que agradecemos profundamente porque gracias a eso, eh, digamos que pudimos poner en el mapa a la empresa, a BTG. Tuvimos reuniones con varios posibles publishers que están bastante interesados en los juegos que tenemos. Entonces, pues estamos muy contentos con los resultados que obtuvimos de ir al GDC. Estamos muy contentos también de que nuestros juegos hayan tenido tan buena aceptación. Uno de los juegos que mostramos en el GDC, digamos que el principal ahora en el que se está enfocando la empresa, en su nivel de prototipo, una cosa muy sencilla que desarrollamos en unas 3 semanas, obtuvo 100.000 visitas en internet durante un transcurso más o menos de 3 meses.
Era un juego gratis, por supuesto, pero pues asimismo era un juego muy sencillo, donde este, estaba hecho con palitos y bolitas, o sea, era, bueno, un stick figure, eran cositas muy, muy sencillas, arte de 8 bits, sí, ese tipo de cosas. Arte de programador, por supuesto. Sí, Eh, entonces, pero aún así gustó mucho. Entonces veíamos, bueno, si esto, siendo con este arte tan rudimentario, logramos una aceptación tan grande, pues vamos a ver cómo nos va con un arte ya creado por un artista, por el director de arte de la empresa. Y pues sí, nos fue muy, muy bien. Entonces, tanto aquí en Colombia, como te digo, que fuimos beneficiados con el CREA Digital y tanto internacionalmente, que hay varios publishers interesados en esa IP. Entonces, estamos en miras a ver cuál es pues el siguiente paso. Una posibilidad es liberarlo nosotros a nivel comercial directamente, pero pues la situación es que necesitamos más dinero para poder hacerlo más grande, para poder mejorarlo y así pues poder venderlo en todo el mundo. Entonces las posibilidades son de un publisher que nos patrocine el desarrollo del juego hasta el nivel que lo queremos. De hecho nos han hecho varias ofertas, pero pues queremos quedarnos con la mejor oferta que podamos conseguir y estamos pues en ese análisis para ver cuál sería la mejor ruta de acción. También nos interesa participar en el IGF, en el Independent Game Festival, porque creemos que el juego es lo suficientemente original, interesante. Entonces, son varias posibilidades las que estamos mirando para llevar nuestro juego ya a la audiencia. Pues mucho tiempo duramos y todavía trabajamos con empresas, pero obviamente lo que queremos hacer es desarrollar juegos creativos, diferentes, innovadores, que nos hagan diferenciarnos del montón de desarrolladores de juegos que hay allá afuera. Es lo que pienso que todos deberíamos hacer, o sea, enfocarnos como que en cosas diferentes, en cosas originales, no tratar de hacer el best shooter, no tratar de hacer bueno, no sé, tratar de hacer algo diferente, que es lo que ha hecho que estudios pequeños tengan un lugar en el spotlight, sí, como en el centro del escenario, contrastándose con juegos como Bioshock, con juegos como bueno, Tomb Raider, cosas que tienen millones de dólares detrás. La única forma de competir con eso es en el espacio indie y con propuestas innovadoras. excelente. Sí, yo lo que tratamos aquí de inculcarle a nuestro aprendiz es que el gameplay es algo que se puede hacer de una manera muy económica. Y, o sea, tener un gameplay original no es cuestión de tener el super estudio gigante, sino de ideas innovadoras y listo. No, en serio, Totalmente de acuerdo, totalmente de chévere. acuerdo. Por aquí tengo algunas preguntas de la instructora Carolina Villarraga. Ella está con la regional Antioquia. Eh, Pues vamos un poquito a volver a lo de Advert Games porque sé que este es un buen punto de inicio para muchos estudios pequeños. Entonces, ella le gustaría que nos contaras cómo es ese proceso para hacer Advert Games, o sea, cómo se consigue el cliente, si ellos llegan con la idea de juego, uno la propone, cuál es la cotización o los rangos de precios en el mercado y cuáles serían tus consejos para producirlos y distribuirlos. Bueno, yo de pronto quiero cambiar un poquito el escenario de que de pronto hablarlo todo bonito, de que todo el mundo se trata como de decir las cosas de una forma como que políticamente correcta. Yo soy muy políticamente incorrecto. Entonces, pues quiero decir las cosas como son. Al principio te puedo decir que nosotros no teníamos la más remota idea. O sea, claro, uno busca referencias internacionales, uno busca cómo lo hacen en otros lados. Y claro, uno siempre ve ese ideal que es, sí, perfecto, inmaculado, de bueno, tú
le muestras una idea al cliente, el cliente te dice cuál es su necesidad, tú creas una estrategia para ese cliente, una campaña publicitaria donde ellos no solamente te dan el dinero, sino que apoyan la campaña con recursos para publicidad en otros medios y en fin, o sea, creas toda una campaña alrededor del videojuego. Claro, ese es el ideal y eso es lo que tú ves que hace Doritos y eso es lo que tú ves que hace Burger King y eso es lo que tú ves que hacen tantos ganadores de EFI Awards y de premios de publicidad alrededor del mundo. Pero pues eso no es lo que uno puede hacer y realmente el cliente local no, usualmente no tiene tanto dinero para invertirle estas cosas y encima de que no tiene suficiente dinero eh, para toda la campaña publicitaria, tú también justo cuando estás empezando no tienes un set de éxitos, no tienes casos de éxitos que mostrar. Entonces, piensa que también tampoco van a invertir mucho en un estudio que apenas comienza o que tiene pocos juegos en su cinturón o que sí, realmente no ha demostrado sus capacidades. Entonces, al principio tuvimos que adaptar trabajos muy sencillos, no muy bien pagos, la verdad. Por supuesto, y pues parte de una estrategia que fue accidental, pero que fue muy benéfica para la empresa, fue que aceptamos trabajos de empresas importantes. Entonces, aunque no estuvieran lo suficientemente bien pagas, sí tenían un renombre. Entonces, empezamos, pues digamos que era el costo que teníamos que pagar por la falta de experiencia. Entonces, cuando empezamos con esos primeros trabajos, afortunadamente en el aspecto técnico somos buenos. Entonces empezamos desarrollando juegos que tuvieron éxito, pues a nivel local, claro. Sobre todo pues trabajamos con clientes locales, que es lo más sencillo, iniciando. Entonces les iba muy bien con las campañas, tenían mucho éxito, gustaban mucho porque eran cosas muy innovadoras, poca gente en el país utiliza este tipo de estrategias. Sé que hay muchas empresas en Bogotá que hoy en día lo están haciendo mucho más, en Medellín, en Cali, Barranquilla. En Bucaramanga todavía no se implementan mucho este tipo de estrategias, entonces podíamos innovar bastante. Eh, y eso fue muy bien recibido. Digamos que el otro problema pues era ese, el precio. Entonces, ¿qué tanto podíamos cobrar? Eh, entonces, pues al principio de la empresa fue así. Fue básicamente tratar de construirnos un nombre eh, a punta de trabajos que realmente no teníamos todo el conocimiento para hacer. El cliente, ¿cómo se consigue? Pues básicamente tienes que buscarlo en todos los lugares posibles. Nosotros los primeros clientes los encontramos después de participar en ferias de emprendimiento, en ferias de innovación, en ferias de marketing, porque pues claro, si estás hablando de advertising tienes que enfocarte en publicidad, entonces tienes que ir a ferias de publicidad, de marketing, de mercadeo, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí conocimos nuestros primeros clientes, eh, nos fue bien con esos primeros clientes, les gustó nuestro trabajo, nos recomendaron y empezamos a tener otros clientes con los que por supuesto empezamos a cobrarles un poco mejor. Y ya con esa experiencia ya podíamos plantearle algo mejor al cliente. O sea, el cliente al principio siempre quiere, como que tiene una idea en la cabeza, entonces dice, mira, yo quiero esto. O te muestra algún ejemplo de internet de alguna campaña internacional muy exitosa. Claro, sí, y espera que tú puedas hacerlo igual, pero claro, no te va a pagar lo mismo. Sí, espera que tú hagas lo mismo que hace Nike, en lo que ellos invirtieron 30 millones de dólares, y espera que tú lo hagas con 3 millones de pesos. Eh, sí, es muy normal ese tipo de cosas. Entonces, pues a partir de eso, tú quedas un poco defraudado y frustrado porque tú dices, pero ¿cómo espera que yo logre eso? Y nosotros, uno siempre piensa, no, si yo tuviera el dinero lo haría, pero realmente uno no tiene la experiencia en ese momento, uno apenas está empezando y si tuviera el dinero probablemente lo desperdiciaría y no lograría algo de tan alta calidad. Pero con el tiempo tú no solamente vas aprendiendo cuál es la mejor forma de desarrollar, sino qué es lo que el cliente necesita.
porque a veces el cliente no sabe qué es lo que quiere. Entonces ve una campaña que le gusta mucho y dice, eso es lo que yo necesito. Y no es lo que necesita porque tú ves el benchmark internacional y sabes que esa gente le apunta a ese mercado, un mercado internacional o un mercado con toda la gente conectada, con gente con smartphones por todas partes. Y este nicho es diferente, este nicho tiene sus propias peculiaridades que hay que tratar y que hay que enfocarse en esas para poder lograr para poder lograr una efectividad, la efectividad que se busca. ¿Sí? Entonces, el proceso se va cada vez aclarando un poquito más. Primero, ¿tú qué haces? Básicamente lo que te digan que quieren y de eso tú extraes lo que puedes hacer. O sea, te dicen, quiero todo esto y tú respondes con, bueno, le puedo hacer esto y tratas de convencerlo de que eso es lo que necesita. Eso pues es muy al inicio, porque de nuevo no tienes todos los recursos, no tienes toda la capacidad, a menos de que tengas una inversión de capital muy alta desde el inicio de la empresa y puedes invertir en senior programmers y puedes invertir en artistas senior, puedes invertir en todo eso, en estrategas, te va a tocar improvisar bastante. Ya después de eso, poquito a poquito vas entendiendo cómo funciona y tú eres el que hace la propuesta y tú eres el que le dice al cliente, no, usted no debe hacer eso porque va a desperdiciar su plata. Es mejor que hagamos esto por este lado y le va a ir mucho mejor. Va a llegar mejor a su mercado, va a ser más efectivo y la gente lo va a recibir de mejor forma. Entonces, ¿cuál es la forma ideal? Esa, cuando tú llegas con el cliente y te dice cuál es la necesidad. Quiero llegar a esto, tengo esta idea, y le dices, me parece chévere, vamos a hacerlo por este lado y le propongo este tipo de juegos y una campaña alrededor de este juego. Entonces, más o menos esa es la idea con los advert games. Listo, muchas gracias. Y viendo también ese proceso que tenían paralelo, que era el de hacer videojuegos tíos, cómo lo utilizaron ustedes? O sea, ¿era lo mismo iban ustedes buscando clientes o los clientes llegaban a ustedes? ¿Y cómo era el proceso para desarrollarlos? Pero ¿te refieres al proceso paralelo de advert games y juegos de entretenimiento? Sí, o sea, ¿cómo es eso de tener una empresa, clientes para publicidad y clientes para con objetivos puntuales de educación? Ah, no, pues realmente es que al inicio digamos que tú no tienes una demanda tan alta de tus productos, entonces no es como que pues tengo 7 clientes en fila de publicidad y 8 de educación. Realmente pues teníamos probablemente uno de cada uno para publicidad, uno para educación y recientemente, bueno, hace como 3 años los de capacitación empresarial. Em, Todos llegan al tiempo, todos llegan al tiempo y pues uno es el que tiene que ofrecer. Entonces, por ejemplo, para empezar con los de capacitación empresarial, fuimos a dar varias conferencias sobre cómo la tecnología y los videojuegos pueden innovar en las capacitaciones empresariales. Entonces, eso pues era muy, muy valioso. Em, para que obtener visibilidad. Entonces habían empresas que decían, esto es lo que yo necesito innovar en capacitación empresarial. Entonces hablábamos, nos comentaban su necesidad y así podíamos empezar con ese tipo de negocios. Al mismo tiempo, pues, por ejemplo, bueno, algo importante es que para conseguir clientes tú, como te comentaba al principio, no tienes mucha credibilidad. Entonces buscábamos aliados en agencias de publicidad, eso también es muy común dentro de la industria. Entonces ellos son los que plantean la estrategia de la agencia de publicidad y te dicen, mire, necesito esto, este tipo de juego. Entonces ellos son los que se encargan de la estrategia del mercadeo y pues de los resultados que se esperan. Y tú pues eres un proveedor de servicios de tecnología de videojuegos. Entonces te contactan, tú, pues nosotros vamos a contactar a la agencia de publicidad y ellos pues ya con la referencia de qué haces, te contactan cuando tienen alguna de esas ideas o tú les haces propuestas de mira, tengo esta tecnología, se puede usar para estas cosas y usualmente si el trabajo es bueno te llaman para hacer este tipo de proyectos. Entonces, tanto en publicidad como en educación, o sea, una muy buena alternativa es buscar aliados. Entonces, por ejemplo, las universidades también son buenos aliados de donde, no sé,
somos egresados también, la universidad nos buscaba bastante porque pues nuestro trabajo es de calidad, entonces les gustaba mucho y nos decían, bueno, queremos algo educativo para esto, para esto, para eso, o nos recomendaban con otras personas. Entonces, a través de los aliados empezábamos a conseguir clientes de las varias líneas que estábamos manejando. Listo. Eh, y en general, ¿ustedes cómo miden el impacto o respuesta de los diferentes tipos de juegos, ya sea de Advert Games, ya sea de los juegos educativos o los serious games que tengan, y ya en general de los puntos, de sus puntos de entretenimiento? Bueno, afortunadamente vivimos en un mundo completamente digital, entonces todo lo que necesitamos es montar el juego en un servidor, ponerlo en línea y tener una buena base de datos que recopile todo lo que necesitamos. Una experiencia muy chévere que me gustó fue un juego que desarrollamos con el sistema de transporte masivo de Barranquilla, en el que teníamos una muy buena base de datos donde registrábamos todo lo que hacían los usuarios, cuánto tiempo pasaban en la aplicación, cuántas veces entraban al día, si volvían a entrar, si se aburrían rápido, si los puntajes, si mejoraban sus puntajes y cuántas veces lo mejoraban. Entonces teníamos muy buenas métricas para poder medir qué tan buena receptividad tenían los juegos. Los juegos de entretenimiento tienen un enfoque un poco diferente. Nosotros, por ejemplo, buscábamos simplemente visibilidad, no queríamos dinero en estos momentos, entonces los poníamos en sitios que eran muy populares entre los jugadores, como Congregate, como Newgrounds. Entonces ahí tienes unas estadísticas de cuánta gente lo jugó, de qué tanto les gustó, ahí le dan una calificación. Entonces, afortunadamente el mundo en línea te permite hacer todo eso, ¿no? Tener todas las mediciones de lo que la gente hace y de lo que la gente no hace con tu juego. Esa es una buena forma, muy buena forma y muy objetiva de medir tus juegos y que tan bien les va. Excelente, sí, sí, eso también se lo transmitimos a los aprendices que aprovechen todos estos portales de juegos como Congregate, que permiten publicar de manera gratuita y tienen una audiencia masiva y de jugadores hardcore que saben lo que en realidad son los juegos divertidos. Exacto, Sí, mucho. exacto. Sí, o sea, a esa gente uno no le puede decir como que no prueba esto y no sabes de juegos y te va a gustar. No, esa gente ha probado miles de juegos, son hardcore gamers, entonces saben lo que están buscando. Sí, tiene sus canales de donde ellos mismos dan sus comentarios. A veces son críticas muy duras, pero eso es lo que nos hace crecer. Ciertamente, ciertamente, a veces son muy duros con los comentarios. Pero es chévere porque aprendes bastante. Como diseñador de juegos uno tiene que aprender a ser humilde y aceptar las críticas de una forma muy razonable. Sí, muy chévere. Otra de las preguntas es, ¿cómo es la aceptación de empresas para involucrar juegos en sus estrategias comerciales de marca o formación? O sea, sobre todo en Colombia, se ve que están dispuestas a interesarse por los juegos, o ya necesariamente a nosotros como desarrolladores nos toca ver a un otro mercado internacional donde sí esté interesado en los videojuegos como entretenimiento. ¿De entretenimiento te refieres? Bueno, puede ser advert gaming y entretenimiento. Es que es muy diferente. Por ejemplo, en entretenimiento, pues digamos que realmente no hay mucho que hacer aquí, porque en entretenimiento lo único que podrías conseguir es un publisher y aquí en el país es muy difícil conseguir publishers. Ha pasado y le ha pasado a empresas de Colombia, sé que le pasó, sé que, por ejemplo, en Televisión está trabajando con Norma, lo cual pues es fantástico, pero no es un caso, digamos, no es la regla, es más bien como la excepción. Entonces, por el lado del entretenimiento, sí, a nivel internacional me parece casi la única alternativa, casi, casi. Pero a nivel de advert games y de serious games en general, me parece que las empresas tienen, pueden ser mucho más receptivas en la medida en que tú llegues con un discurso bien enfocado.
tú no puedes llegar a decirles como que les tengo el juego. No, a ellos no les interesan los videojuegos per se, les interesan la efectividad, les interesa la productividad, les interesa que las personas estén capacitadas, que pueden hacer buena publicidad. Entonces, en esos casos sí es importante que a la persona, que a tu posible cliente le puedas demostrar por qué tu producto es valioso y por qué tu producto, siendo un videojuego, puede generar ese impacto que tú estás buscando, que ese cliente está buscando. O sea, el cliente, por ejemplo, quiere causar un impacto grande en los medios de comunicación, o sea, ganar un free press fuerte. Entonces desarrolla un videojuego que es algo innovador, que es algo diferente y le va muy bien. O, por ejemplo, quieres capacitar de una forma efectiva varios trabajadores. Esto también, por ejemplo, nosotros trabajamos con varias empresas como la Cámara de Comercio, como Raico, pues grandes empresas que buscan una forma efectiva de educar, de capacitar a los empleados nuevos en las prácticas de la empresa. ¿Sí? Entonces, hay que llegar con un discurso no enfocado en qué tan bueno es el juego, sino qué tanto puedes solucionar con ese producto las necesidades que tiene ese cliente. Excelente. Listo, y ya que nos hemos extendido mucho, qué pena por lo largo del Hangout. Nada, Eh, no te preocupes. quisiera hacer dos preguntas para terminar. La primera sería, ¿qué recomendaciones les puedes dar a quienes quieren hacer carrera en el diseño de videojuegos como parte del desarrollo de videojuegos en general y sobrevivir exitosamente en el intento, como lo ha hecho BTG? Bueno, con diseño, ¿te refieres a diseño de videojuegos solamente o en general a desarrollo, arte, programación? Eh, sí, en el diseño de juego, desde del sistema de juego como tal y de cosas de aspectos como mecánica, también como historia y como estéticas. Lo que pasa es que, digamos, el diseño de juegos es un lujo que a veces, o sea, tener un diseñador de juegos es un lujo que a veces es difícil darse, ¿no? Digamos que sí, es cierto. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora nos podemos dar ese lujo. Yo soy diseñador de juegos aquí en la empresa, pero es un lujo que difícilmente una empresa puede darse. Sí, y eso ha sido gracias a muchos años de trabajo. Porque pues alguien que no, o sea, alguien que no esté programando, que no esté dibujando, sí, no parece una necesidad primordial. Sí, o sea, como que no, si tú puedes trabajar, programa, o si tú puedes dibujar, dibuja. Pero alguien que solamente aporte ideas y piense, realmente eso no es muy útil, al menos al inicio. Entonces, al principio uno es un todero, yo también programaba mucho, eh, pues al principio digamos que era muy difícil. Las personas que quieran entrar en esta carrera, pues la recomendación es, pues, endurezcan la piel. Eh, es un camino duro, largo y difícil. Eh, Realmente al principio es muy complicado, van a obtener muchos nos de mucha gente, porque esto es muy innovador, esto es muy diferente y poca gente cree en ese tipo de iniciativas, lo cual es normal, pero es bastante descorazonador. Entonces, primero es eso, conseguir una piel fuerte, aguantar las críticas y empezar a hacer juegos, empezar haciendo cualquier tipo de juegos, empezar a mostrarlos, que la gente los vea, que la gente los conozca, que la gente los pruebe. Es fundamental porque es que tú puedes ser un magíster, un doctor en programación, en algoritmo, en lo que sea, pero realmente el mundo de los juegos lo único que importa es qué juegos has hecho, ¿sí? Qué tan divertidos son, qué tanto talento tienes para hacerlo. Los que quieren ser diseñadores de juegos tienen que enfocarse mucho en las ideas y en las mecánicas de juego. Es fundamental.
Pero pues es raro si tú como que eres el diseñador de juegos y necesito un programador y un artista. Sí, es como que alguna vez vi un anuncio que decía, eh, cantante busca guitarrista, bajista, baterista, sí, o sea, Ujú. estoy buscando toda la banda y ¿por qué no mejor buscas un grupo que ya esté buscando cantante? O sea, sí, el game designer usualmente no es como que el principal que están buscando en las empresas, entonces toca hacerse indispensable. Usualmente los game designers empiezan programando o dibujando, o sea, tienen alguna otra línea que es útil, por decirlo así, para la empresa en sus inicios. Ya Ujú. después sí se pueden dar el lujo de tener un game designer exclusivamente para diseñar las mecánicas porque vuelve un trabajo muy fuerte y muy pesado, ya con juegos un poco más robustos, pero al principio pues lo ideal es que estén ayudando en la programación o en otras cosas en el arte. Y bueno, se enfoquen en crear juegos, creen juegos, no importa que los primeros sean horribles, es lo más normal del mundo y poco a poco van a ir mejorando esas mecánicas, la jugabilidad y van haciendo mejores y mejores juegos. Pero equivóquense mucho, cometan muchos errores y poco a poco van a ir mejorando y cometiendo menos errores. Excelente consejo. Gracias. Y la última pregunta es ¿dónde podemos jugar los juegos de Loot the Game? Pues la verdad por ahora no tenemos ningún juego disponible para el público. Incluso los juegos experimentales tratamos de mantenerlos muy en secreto porque Yo algunos por ahí son he muy visto algo, malos. algo que se llama GameTron. GameTron son aliados nuestros, son otra empresa de desarrollo de Bucaramanga, también son muy buenos, son amigos nuestros, hemos desarrollado juegos en conjunto con ellos, son jueguitos interesantes, jueguitos pequeños, justamente con ellos hacemos juegos experimentales, entonces son juegos chéveres, pero de nuevo tratamos de mantenerlo muy en secreto porque algunos son horribles, lo cual es normal, algunas ideas son simplemente muy malas. Eh, pero afortunadamente dentro de muy poco esperamos liberar nuestro primer juego a nivel comercial. El que hablé de Crea Digital se llama Palabras de Independencia y el gobierno dentro de poco lo va a liberar para el público masivo en general. Sabemos que va a gustar mucho, sabemos que va a ser bien recibido por el público. Lo hemos mostrado en sesiones privadas con muchas personas y ha sido todo un éxito. Esperamos que cuando en general la gente de toda Colombia lo pueda jugar también lo disfrute. Pero por ahora lo estamos manteniendo debajo de las cortinas porque queremos hacerlo bien, queremos tener una buena entrada en ese mundo comercial, entonces no queremos simplemente salir eh, eh, dando vueltas y piruetas ahí por la puerta y no, queremos hacerlo bien. Entonces por ahora estamos un poco reservados en ese sentido, pero pronto los tendremos disponibles al público. No, excelente. Les deseo mucha suerte en este proyecto y espero estar ahí para hacer uno de los primeros. Pues yo creo que ya no necesitan beta testers, pero sí los primeros jugadores de su juego. Muchas gracias Jonathan. Sé que sí y pues no, también cuando estemos haciendo las pruebas te invitaré por supuesto para que nos des tus conceptos y tus consejos con los juegos. Excelente. Muchas gracias, Carlos Andrés, por haberme concedido este tiempo para esta entrevista y espero podérsela compartir a todos nuestros aprendices alrededor de Colombia. Muchas gracias a ti por la invitación y pues espero que sea de utilidad para las personas que quieran empezar en este mundo. Y pues completamente disponible para cualquier persona que quiera hablar. Tenemos página en Facebook, Below the Game. eh, Tenemos Twitter, @Below the Game. Pueden contactarnos también en la página www.btg.com.co. Está muy enfocada al lado de Serious Games, porque pues, digamos es ahorita el enfoque de la empresa, pero ahí nos pueden escribir y preguntarnos sobre cualquier cosa que quieran, cualquier consejo que quieran pedir.
Excelente. Listo, Carlos Andrés. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber Excelente. estado aquí. Perfecto. Me alegra mucho que por fin hayamos podido atravesar toda la sesión. Sí, disculpa por los problemas técnicos. No, eso no es culpa de nadie, eso es simplemente tratar de sobrevivir. Listo, entonces ahí estamos en contacto. Claro que sí, Jonathan. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Un buen día.